El dinero actualmente tiene características que es importante resaltar. Primero, que la emisión del dinero está controlado por los estados y la banca privada. Es decir, solamente podemos acceder a billetes, monedas, incluso el dinero digital que utilizamos a través de estos instrumentos de pago, como son las tarjetas de crédito, nuestras cuentas bancarias en internet, etc. Todo eso está controlado por los estados y la banca, porque ellos dictan las políticas monetarias de cada país, y a través del manejo de estos parámetros y de las tasas de intereses van justamente moldeando lo que ellos consideran que es la política monetaria, o lo que debe ser la política monetaria de una nación. Los pagos y las transacciones justamente bancarias son lentos y tienen comisiones altas. Han realizado transferencias bancarias a otra parte del mundo, internacionales. Más o menos, ¿qué montos manejan en comisiones allí? $50, ¿algo más? Ajá, hasta $100 a veces, dependiendo del monto, ¿no? Y a veces uno hace una transferencia y bueno, hoy es fin de semana, eso cae el lunes. Y si cae de repente el lunes, que es la fiesta en China, por ejemplo, que es una semana por los feriados de ellos, te tardas más. Y aquí en Venezuela pasa, tú haces una transferencia ahorita y bueno, tienes que esperar justamente hasta que el banco entre en operación para que llegue efectivo ese dinero y puedas utilizarlo. Y con comisiones altas. La privacidad es casi inexistente, porque ellos tienen los registros justamente de nosotros, nuestra identidad, todos los registros bancarios que realizamos allí, todos los movimientos financieros. Para muchas personas pudiera parecer no interesante o no importante esto de la privacidad, pero la verdad es que sí lo es. Nosotros generalmente, como seres humanos, queremos privacidad. Hay información que queremos compartirla de manera pública con todo el mundo, hay información que queremos compartirla de manera seleccionada con ciertas personas, ¿no? La información que tú le das a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, es distinta a la que tú manejas de manera pública, ¿no? Así debe pasar también con la información bancaria y con muchas otras cosas que nosotros manejamos. Ya han escuchado hablar de la tecnología blockchain, por supuesto, ¿no? Esto va relacionado con criptomonedas. Básicamente es la tecnología que surgió de este invento como tal. Básicamente es una tecnología de registros que son inmutables, inmodificables, difíciles o prácticamente imposibles de hackear. Y esto es lo que hace que sea tan sólido el uso de las criptomonedas, que es algo que es un registro que está allí, que no puedes hackear, que no puedes cambiar, porque tú puedes protegerte justamente ante estos ataques y tener fe de que la información que tienes allí, en una cuenta bancaria, en este caso una cartera de criptomonedas, pertenece a ti y no puede ser modificada. Bueno, esta es una frase del CEO de Google, Eric Schmidt. Él habla acá de Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que surgió, por supuesto basada en la tecnología blockchain. Y así como está allí lo dice, es un logro criptográfico notable, y la capacidad de crear algo que no es duplicable en el mundo digital tiene un valor enorme. Eso es algo realmente nuevo, no lo vemos con tanta importancia, pero es así. Por ejemplo, cuando usted envía un archivo de Word, tesis final al tutor, después de tantos reviews, es una copia de ese archivo que le llega a esa otra persona y usted se queda con la copia original, o con el archivo original, mejor dicho. Esto no puede pasar en el mundo real con el dinero. Sería genial si yo, bueno, le diese un billete a usted de 100 bolívares y bueno, yo me quedo con mi copia, usted tiene el otro billete. Sería genial así, ¿no? Que todo se duplicase. Pero no existe en la transferencia de valor este tipo de mecanismos. Entonces, copiar esto, llevarlo a la parte digital es la gran innovación. Transferir valor de una manera que no sea copiando ese archivo, sino que sea transferible completamente la propiedad intelectual de ese valor hacia la otra persona.